En 1949, un niño protestante de 13 años, un chico completamente normal, empezó a oír golpes y arañazos en las paredes de su casa. Sus padres pensaron que era la casa que se asentaba. Se equivocaban. Lo que había entrado en esa casa era tan real, tan violento y tan documentado que inspiró la película de terror más famosa de la historia, El Exorcista. Pero lo que la película no te contó es lo más importante, que un pastor protestante lo intentó y no pudo, que hizo falta un sacerdote católico y que al final apareció alguien a quien ni el mismo Satanás pudo resistir. Quédate hasta el final porque cómo terminó esta historia lo cambia absolutamente todo y explica por qué esa familia entera acabó de rodillas ante el altar católico. Hermano, escucha bien esta historia, porque es real, está documentada y encierra una lección que hoy más que nunca necesitas oír. Corría el año 1949 en Estados Unidos. El protagonista es un niño de 13 años, de familia luterana, protestante, sin nada extraño en su vida, pero tenía una tía a la que quería mucho, y esa tía tenía una afición peligrosísima. Estaba metida de lleno en el espiritismo, sesiones para hablar con los muertos y sobre todo la tabla Ouija. Y aquí está la primera semilla de la tragedia. Esa tía le enseñó al niño a jugar con la tabla Ouija. Le puso en las manos, como si fuera un juguete inocente, una puerta. Poco después, la tía murió. Y entonces empezó todo: golpes, arañazos, ruidos que rasgaban las paredes por la noche, objetos que se movían solos. La familia, aterrada y sin entender nada, cometió el segundo error fatal. En lugar de huir de aquello, quisieron hablar con ello. Preguntaron: ¿eres la tía que ha muerto? Y aquello respondió que sí. Pero era mentira, no era la tía. Los muertos que están con Dios no vuelven a arañar paredes y a aterrorizar niños. Lo que respondía era un demonio disfrazado, haciéndose pasar por la tía difunta para ganarse su confianza. Y funcionó. Engañó a toda la familia, porque esa es su especialidad desde el principio. El diablo es, como dijo el Señor, mentiroso y padre de la mentira. Y una vez que se ganó su confianza, se quitó la máscara. Y lo que vino después es escalofriante. El demonio dejó de fingir amabilidad y empezó a atacar al niño directamente, con una crueldad que hiela la sangre. Sobre la piel del chico empezaron a aparecer palabras, arañadas desde dentro, sin que nadie lo tocara. Letras que brotaban de su carne como si una garra invisible escribiera sobre él. En un momento, sobre su pierna se dibujó incluso la figura del diablo, delante de testigos. Los padres, desesperados, hicieron lo que cualquier familia protestante haría: acudieron a los suyos. Llamaron a un espiritista y llamaron a pastores protestantes para que ayudaran al niño. Y presta mucha atención a esto, porque es la clave de todo el vídeo. No funcionó. Nada funcionó. Las buenas intenciones no bastaban. Las oraciones improvisadas no bastaban. El demonio se reía de todo aquello y las cosas, lejos de mejorar, se volvieron peligrosas. Hasta que, como último recurso, fíjate, como último recurso, cuando ya no quedaba nada más que probar, aquella familia luterana hizo lo impensable para ellos. Acudieron a un sacerdote católico, el padre William Bowdern, un jesuita. El sacerdote investigó con prudencia, sin dramatismo, porque así actúa la Iglesia, con cautela, y determinó que aquello era real, que aquel niño estaba efectivamente poseído por un demonio. Pidió permiso a su obispo, como manda la Iglesia, y comenzó el rito del exorcismo. Y ahí es donde esto se convierte en una guerra abierta. Durante el exorcismo, aquel niño de 13 años, un crío, se volvió tan sobrenaturalmente fuerte que hicieron falta varios hombres adultos para sujetarlo, fuerza imposible para su cuerpo, y reaccionaba con furia ante todo lo sagrado. Se revolvía violentamente contra los objetos benditos, ante el agua bendita y sobre todo ante la Sagrada Eucaristía, la presencia real de Cristo.
Detente aquí un segundo, hermano. Si la Eucaristía fuera solo un símbolo, un simple trozo de pan, como enseña el protestantismo, ¿por qué el demonio la teme más que a nada? El infierno sabe perfectamente lo que muchos cristianos han olvidado, que ahí está Dios verdaderamente presente. Además, el niño sabía cosas imposibles, cosas que jamás podría haber conocido de forma natural. Llegó a revelar secretos ocultos de la familia. Esa es una de las señales que la Iglesia examina para distinguir una posesión real de una enfermedad. Conocimiento oculto, fuerza sobrehumana, aversión física a lo sagrado. Este caso quedó tan bien documentado que se convirtió en uno de los exorcismos mejor registrados de toda la historia. Hasta se llevó un diario detallado y años después inspiró la novela y la película El Exorcista. Pero Hollywood se quedó con el espectáculo y te ocultó el final de verdad. Porque el padre Bowden y su equipo llevaban semanas luchando. Estaban agotados. Algunos empezaban a perder la esperanza. Y entonces ocurrió. De repente de la boca de aquel niño salió una voz que no era la suya. Una voz distinta, poderosa. Y no era la del demonio esta vez. Era San Miguel Arcángel. Y con una autoridad que hizo temblar al aire, pronunció estas palabras: Satanás, Satanás, yo soy San Miguel, y en el nombre del Señor te ordeno, a ti y a todos los espíritus malignos, que abandonéis este cuerpo, ahora, ahora, ahora. Y en ese instante, el diablo y cerca de 10 demonios más fueron arrancados de aquel niño y arrastrados al infierno gritando. Se acabó. Aquel espíritu que había aterrorizado a una familia entera durante meses, que se reía de los pastores, que escribía en la carne de un niño, huyó para no volver jamás. Y aquí tienes la lección más honda de toda esta historia. ¿Sabes lo que significa el nombre Miguel en hebreo? Significa una pregunta: ¿quién como Dios? Porque en el principio de los tiempos, cuando Lucifer, el más alto y bello de todos los ángeles, se llenó de orgullo y gritó: yo seré como Dios, fue San Miguel, un arcángel de rango humilde, quien le respondió: ¿quién como Dios? Y con esa sola humildad, la humildad venció al orgullo, y Lucifer fue precipitado al abismo. Lo que San Miguel hizo al principio del tiempo, lo sigue haciendo hoy, en cada exorcismo, en cada alma que lucha. El orgullo del demonio sigue siendo derribado por la humildad de quien reconoce que solo Dios es Dios. Y ahora, el final que Hollywood jamás te contó. La mejor parte de toda la historia. Aquel niño y toda su familia entera se convirtieron al catolicismo. Aquella familia luterana que había probado el espiritismo, la ouija y a sus propios pastores sin resultado, terminó abrazando la fe de la Iglesia, que sí había podido vencer al infierno. Y aquí está la pregunta que lo ordena todo. ¿Por qué permitió Dios semejante horror sobre un niño inocente? La respuesta es sobrecogedora, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es muy posible que, de no haber pasado por aquel infierno, ese niño y su familia hubieran vivido y muerto fuera de la comunión con la Iglesia y con Jesucristo. Dios no quiso el mal, pero permitió aquel mal para sacar de él un bien infinitamente mayor, la salvación eterna de una familia entera. Como escribió San Pablo: para los que aman a Dios, todo coopera para el bien. El diablo quiso destruir a esa familia y, sin darse cuenta, la empujó directamente a los brazos de Dios. Perdió, como pierde siempre. Y antes de despedirme, déjame pedirte algo muy concreto, porque de nada sirve creer en el bien si luego no lo hacemos con las manos. Hay una asociación, la nuestra, la Asociación Benéfica Familia y Jóvenes de San José, que cada semana reparte alimentos a muchas familias y personas que hoy lo están pasando muy mal. Lácteos, carne, fruta, verdura, comida que hay que mantener refrigerada
para que no se estropee. Y ahora mismo lo necesitamos de verdad. Nos hacen falta 3 neveras industriales para poder seguir conservando y repartiendo esos alimentos. El objetivo son 5.441 euros, unos 1.814 por cada nevera. Esto no es una cifra abstracta, es comida en la mesa de una familia que hoy no llega a fin de mes. Así que si esta historia te ha movido el corazón, conviértelo en un gesto. Puedes colaborar por Bizum al código 01426, por tarjeta o por PayPal con el enlace de la descripción o por transferencia a la Asociación Benéfica Jóvenes de San José. Tienes todos los datos abajo en la descripción y en el primer comentario. Lo que puedas, que San José, patrón de las familias y de los trabajadores, te lo devuelva multiplicado. Así que grábate esto, hermano, porque es lo que el enemigo no quiere que sepas. Esas puertas que el mundo te vende como juegos inocentes, la ouija, el espiritismo, el tarot, el horóscopo, no son juegos, son cerraduras que tú mismo abres. No juegues con lo que no puedes cerrar. Y recuerda que tienes un ejército de tu lado, que en el momento de la lucha tú también puedes clamar con aquella voz: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Esa oración es un arma. Rézala hoy. Si esta historia te ha estremecido y te ha fortalecido en la fe, suscríbete y activa la campana, porque aquí cada semana te traigo la verdad que el mundo prefiere esconder. Dale like y envíaselo a alguien que necesite oír esto. Puede que le salve. Muchas gracias y que Dios te bendiga.